Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio. Hoy continuamos con nuestra serie Agriculturas para la Vida con el tema Funciones múltiples de la agricultura. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo. Para conversar sobre la multifuncionalidad de la agricultura, en esta noche nos acompaña Mateo Barrera Betancourt, ingeniero agrónomo y magíster en Ciencias Agrarias de nuestra facultad. Gracias, Mateo, por aceptar esta invitación. Bienvenido a Agrocampus y por favor salude a nuestra audiencia. Muy buenas noches, profesor León Darío. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia que escucha Agrocampus. Bueno, Mateo, contanos cómo llegas a este tema de la multifuncionalidad. Entiendo que ahí hiciste tu tesis de maestría y luego cuando egresaste has podido seguir trabajando en esto, o cómo te ha contribuido este tema de la multifuncionalidad de la agricultura ya en tu desempeño profesional. Bueno, profesor León Darío, el tema de la multifuncionalidad de la agricultura llego yo por parte del Grupo de Investigación en Conservación y Manejo de Agroecosistemas, CIMA, un grupo de investigación de acá de la Facultad de Ciencias Agrarias, y pues digamos dentro del grupo se vienen desarrollando temas en cómo pensar la agricultura de una manera diferente, ¿cierto? Cómo plantearse una forma de ver la agricultura no solamente desde la producción de alimentos, desde la producción de fibras, sino desde una mirada más amplia que es, digamos, el perfil sobre el cual se desarrolla el tema de multifuncionalidad de la agricultura. Al grupo de investigación llego yo finalizando el pregrado, se vienen desarrollando muchos temas de sostenibilidad y pues la invitación por parte del profesor director del grupo para participar en uno de los proyectos de investigación que se desarrollaban en una comunidad del occidente cercano de aquí de Antioquia. Bien, digamos que eso parece como un tema muy teórico. Antes de que nos entres a detallar qué es esto de la multifuncionalidad de la agricultura, si es tan teórico como parece, o luego en tu ejercicio profesional pues fue una tesis muy interesante pero ahí quedó, o ha enriquecido y te ha dado pues la posibilidad de tener un enfoque que contribuya a tu desempeño. Bueno, el tema como tal tiene su contenido muy teórico, no sobra decirlo, pues aclararlo, pero dentro de la práctica también tiene un desempeño muy importante o un desarrollo muy importante porque nos permite otra forma de ver la ruralidad, de ver la agricultura. Claro que me ha servido después de que salgo yo de mi maestría con el desarrollo del tema. He estado en diferentes proyectos, trabajando en diferentes partes del país, con recorridos a veces en la zona del Bajo Cauca antioqueño, la Mojana sucreña, también algunas ruralidades de aquí del municipio de Medellín, hoy conocido como pues ya llamado Distrito de Medellín, y pues ver las dinámicas agrícolas que se desarrollan allá me permite entenderlas o darles otra perspectiva diferente a como tradicionalmente venía yo formado desde el pregrado, ¿cierto? Uno tradicionalmente viene pensando en la agricultura, en cómo se tiene la necesidad de producir, las necesidades de generar alguna fibra, algún producto, algún alimento, pero con esto nos entiende que la multifuncionalidad es un tema en el que, venga, miremos la agricultura, miremos la ruralidad desde no solamente la producción de esos flujos para el consumo, esos flujos para la venta, sino de que allá hay una cantidad de flujos o una cantidad de funciones, por ahora llamémoslas funciones, que no son solamente estos, sino que también hay unas funciones sociales, ambientales, económicas,
que dinamizan los territorios, dinamizan las actividades propias en cada finca y que están muy ligadas a una racionalidad propia de los diferentes agricultores allí presentes. Entonces, claro que me permite verla porque la multifuncionalidad está relacionada en cómo la familia genera diferentes flujos, pero esos diferentes flujos también están asociados particularmente a cómo es la racionalidad económica que ellos tienen, cuál es su meta, cuáles son los objetivos que ellos se plantean en las actividades que allí realizan. Entonces, más adelante conversaremos también inclusive sobre que desde la multifuncionalidad uno puede entender que hay familias que tienen priorizadas unos flujos que salen principalmente para la venta, para la comercialización, pero hay otros tipos de agriculturas que pues tienen la subsistencia y su relación no es necesariamente con un mercado, sino que su relación es con el ambiente, sus relaciones con su comunidad, con su territorio. Entonces la multifuncionalidad sí me da una perspectiva muy diferente de cómo tratar de abordar este tema de la agricultura. Por lo que nos estás diciendo, entiendo entonces que la agricultura en sentido amplio, pues producción de cultivos, producción de ganado, leche, productos forestales, etcétera, agricultura en sentido amplio. Generalmente la agricultura tal como la estudiamos, inclusive como la concibe los planes de desarrollo del gobierno, etcétera, se ha fijado como en el producto que va al mercado y pare de contar, ¿cierto? Sin embargo, lo que nos dice es que además de eso, la agricultura tiene otras funciones que no se han visibilizado, que no se han llevado al mercado. Cuando se genera un producto, digamos azúcar, pues hay otros impactos en el suelo, la contaminación por fertilizantes, etcétera, y eso nunca se contabiliza en ese tipo de agricultura, porque solamente importa el producto. Si nos vamos a una agricultura diversificada, sea campesino o no, pues hay otras funciones, además del producto, digamos café bajo sombrío, pues están las aves, están las mariposas, está la protección del suelo, está la conservación del agua, y eso nunca como que se había mirado, solamente recientemente. Entonces, la multifuncionalidad mira eso. Díganos entonces qué es la multifuncionalidad y cuál es un concepto en el cual la pudiéramos resumir y de dónde surge, porque pues eso aparece como de pronto bautizando con un nombre algo que en este tipo de agricultura diversificada siempre estaba ahí pero que no se había visibilizado. Bueno, el concepto de la multifuncionalidad surge después de unas reuniones en la OCDE donde el concepto ¿En la qué? La OCDE, la OSDE, la Organización Cooperativa para el Desarrollo Económico, donde surgen como unos planteamientos pues muy de esas particularidades que a veces se buscan mirar otras alternativas de agricultura, cómo ver una visión diferente de la agricultura, la multifuncionalidad. Ha sido un tema que ha sido ampliamente debatido, conceptualmente abordado desde diferentes perspectivas. Es un tema que se ha abordado desde el nivel de finca, se ha abordado desde el nivel regional, se ha abordado hasta inclusive desde el nivel de cultivo. También como ha tenido diferentes conceptualizaciones, también ha tenido diferentes abordajes metodológicos. Nosotros dentro de la investigación que desarrollamos en la maestría cuando se desarrolló este tema, lo abordamos principalmente desde la generación de flujos, multifuncionalidad de la agricultura, reconocida a partir de los diferentes flujos y el nivel de análisis o el nivel de estudio que se desarrolló allí fue a nivel de finca. ¿Por qué en la finca fue que se abordó? Porque son las unidades de producción, o la finca es la unidad donde se transforma el paisaje, donde se generan los diferentes flujos, donde hay una toma de decisiones particulares que dan la condición a que hayan transformaciones en los territorios. El concepto que se viene desarrollando allí es el reconocimiento de las diferentes funciones, unas funciones que están asociadas principalmente a las características económicas y no solamente a las características económicas de cada predio, sino también a las características biofísicas de los predios, ¿cierto? Porque resulta que esas condiciones biofísicas en las que ellos se encuentran también condicionan el hecho de cómo las familias toman las decisiones para hacer las diferentes actividades que allí realizan y a su vez cuál es la meta que ellos van a plantear, ¿cierto? Se logra identificar que mientras más condiciones adversas biofísicamente tengan, las familias diversifican sus producciones, diversifican sus cantidades de flujos y estos están relacionados no necesariamente con flujos que salen económicamente, sino con alternativas para la subsistencia de ellos, para el intercambio, trueque con sus comunidades, con sus vecinos, y se va desarrollando de esta manera ese concepto de la multifuncionalidad. Es interesante esto del desarrollo que nos estás diciendo, sin embargo creo que el concepto se remonta a la reunión de Río en el 90,
92, donde surge otro concepto paralelo que es el de los servicios ecosistémicos. Y allí surge también este concepto de multifuncionalidad de la agricultura. Y es importante porque pues, en el debate que se ha dado, cuando se habla de servicios ecosistémicos, es como si el ecosistema per se, la naturaleza per se, brindara servicios al ser humano. Y eso es dotar de personalidad a la naturaleza y de intencionalidad. Y hemos visto pues que esto no es así. Que lo que tienen los ecosistemas es unas funciones de las cuales el ser humano se apropia para hacer aprovechamiento de estas funciones que tiene el ecosistema. En ese contexto surge entonces también el concepto de multifuncionalidad de la agricultura, donde ya se pone el centro es en el ser humano que utiliza la naturaleza y no en la naturaleza per se. Sí, tienes también la razón, profe, en el sentido de que sale como un concepto que empieza a desarrollarse de manera paralela, pero también controvertiendo un poco lo que se viene hablando de servicios ecosistémicos. Porque el servicio ecosistémico el servicio ecosistémico es un concepto en el que nos pone la naturaleza y la agricultura a nuestro servicio, ¿cierto? Más que las funciones que allí se desarrollan. Ese concepto de servicios es un concepto mucho más crematístico, más económico, en el sentido de cómo valoramos para quizás en algún momento efectos de mitigación, compensaciones. Que Más neoliberal pues. Más neoliberal podríamos llamarlo también, sí. Entonces, la multifuncionalidad de la agricultura surge como una actividad paralela, como un concepto paralelo del que, venga, no lo miremos desde una perspectiva económica necesariamente en cómo reparamos, compensamos o reponemos los efectos que estamos generando sobre esos servicios, sino, venga, evaluemos cuáles son las funciones que allí se están generando. Y es una alternativa porque podríamos unirlo con otro concepto que es muy de moda en los diferentes temas que desarrollan en cualquier disciplina, y es la sostenibilidad. Y es que podemos hablar de multifuncionalidad y sostenibilidad, no queriendo decir de que un predio que sea multifuncional sea sostenible, pero es un tema que van muy de la mano, ¿cierto? Para poder hablar de sostenibilidad también deberíamos incluir estos temas de la multifuncionalidad. ¿En qué sentido? En que podríamos abordar dimensiones que tradicionalmente se vienen trabajando en este tema. En la sostenibilidad se trabaja la dimensión económica, social y ambiental, dimensiones que también ha abordado el concepto de la multifuncionalidad a partir de las diferentes funciones que allí se generen. A ver, has dicho un predio multifuncional. Danos un ejemplo de un predio, de una finca multifuncional. Listo. Un ejemplo de una finca multifuncional aquí, que se me viene a la cabeza dentro de los tantos, puede ser los sistemas de producción tradicional que trabajamos dentro de la maestría en el occidente cercano a Antioquia. Son sistemas de producción que han sido constantemente, digamos, olvidados en las actividades pecuarias porque se salen dentro de las dinámicas que existen allá. Todos tenemos conocimiento de que el occidente se volvió un atractivo turístico muy grande por las actividades o por el clima que se ofrece allá, y las actividades agrícolas que tradicionalmente se daban, como las actividades frutícolas, fueron dejadas de lado e inclusive pasan a un segundo plano cuando no hacen parte de las cadenas productivas principales que se desarrollan desde las diferentes políticas públicas. Estos predios tienen unas particularidades muy importantes. Pero, Mateo, díganos una finca del señor tal y por qué esa finca del señor tal es multifuncional. Bueno, hay un caso muy particular en el occidente y es una señora que se llama Uberlina. Doña Uberlina fue una familia reubicada en el municipio de Sopetrán, luego de haber sido desplazada de la zona del Urabá antioqueño. Ella llega con su familia a esta zona y pues doña Uberlina viene con una tradición agrícola un poco diferente a la de Sopetrán, pero también se adapta de cierto modo a las características de la producción frutícola, ¿cierto? Ella entiende que en la región las frutales también son de importancia. Viene una producción platanera y pues se trae también su producción platanera, trae también su producción hortícola, porque curiosamente pues ella se viene no solo ella con su madre, sino que se viene ella, su madre y sus hijos. Generan un tipo de familia que son familias nucleares. Entonces dentro de la misma propiedad hay diferentes casitas y en las casas viven todos sus hijos, y pues ellos, digamos, dentro de la multifuncionalidad que tienen es que no están ni siquiera ligados principalmente a la venta. Lo que ellas inicialmente plantearon dentro de su predio fue cómo garantizarse los alimentos básicos y cómo garantizar excedentes con algunos otros productos agrícolas
para poder comprar a aquellos que no pueden producir. Efectivamente, doña Berlina y su familia logran generar múltiples flujos, empiezan a generar unos flujos que son unos flujos sociales de interacción con sus vecinos, intercambio de la producción, intercambio del maíz que ella logra sacar, intercambio del plátano, papaya que ella sacaba de la finca, ¿cierto? También va para la venta, el intercambio es para obtener más semillas, para también obtener jornales cerca de la zona, y doña Berlina se convierte como en un referente muy bonito dentro del trabajo, porque demuestra de que hay una actividad en la conservación de la biodiversidad, porque si la venta no me está dando y los animales pueden alimentarse de lo que hay ahí, ella lo garantiza, pero si la venta me está dando y yo puedo sacar para el trueque o para la venta, o pues la producción no está dando y yo puedo sacar para la venta o el trueque, doña Berlina pues tiene su producción, ¿cierto? Al mismo tiempo que es una agricultura de bajo uso de insumos, que está generando impactos no tan negativos sobre el suelo, las relaciones con su familia y con toda la unidad de trabajo que hay allí están generando pues una permanencia, y eso evita que haya una mano de obra migrando hacia otras actividades, sino que esa mano de obra se quede en la actividad rural, que se convierta en un flujo muy importante también en la generación pues del empleo propio de ellos, la diversidad grande, que es pues una diversidad que se genera allí asociada a la fauna y a la flora que podemos encontrar en el predio, también digamos se convierte en otro de los flujos que hay allí en la finca. Entonces, si lo vemos desde diferentes perspectivas, ahí abordamos desde las dimensiones productivas, con las diversas producciones que ya tiene, desde la dimensión social, con la generación de mano de obra que se está generando, con las relaciones con sus vecinos, con las relaciones con el mercado. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Mañana cuando me vaya, que se acordará de mí, que se acordará de mí. Solamente la tinaja por el agua que bebí. Solamente la tinaja por el agua que bebí. Aguacero en mayo, déjalo caer. Escuchándote, uno podría concluir que un sistema de producción así, una finca así, es más que producir lo que interesa. Es habitar el territorio, es establecer un tejido social, es también refugio de la diversidad asociada, aves, mariposas, mamíferos, roedores. Es también mejorar las condiciones de suelo, el agua. O sea, no es solamente la finca como negocio, sino además todo este tipo de relaciones que usted llama flujos. Exactamente, eso es un muy buen resumen de lo que hablamos de multifuncionalidad, porque entonces en últimas todo lo que estamos observando allí no es necesariamente económicamente cuantificable, pero sí son funciones que se están desarrollando allí y son funciones que están aportando como tal tanto al predio como al territorio también, ¿cierto? Entonces todas esas dinámicas que se están dando internamente son las diferentes funciones que contribuyen a esa multifuncionalidad que en este caso, en el ejemplo New Berlina, Lamentablemente eso no es reconocido, ¿no? Eso debería tener un tipo como de instituciones que fomenten eso, porque cuando uno va a Occidente se mira sino la parte turística o que salgan los frutales como zapote, etcétera, y el valor económico, porque Occidente en general desde hace años atrás es una subregión que viene despoblándose, o sea, migrando por la falta de oportunidades, pero bueno, ese es otro cuento. Pero esta gente, como el ejemplo que nos pone doña Berlinda, se quedan habitando el territorio, además de manera sostenible. Y en eso, cuando estábamos preparando este programa, me contaba el Mateo, pues que Occidente también se ha caracterizado históricamente, más históricamente que ahora, por ser la tierra de las frutas. Inclusive el departamento, la gobernaciones pasadas acuñaron pues el símbolo de la tierra de las frutas y del sol, la ruta de las frutas y del sol, San Jerónimo, Santa Fe, Antioquia y Sopetrán. Y ahí están todos estos grandes frutales que ya poco se ven, todavía el zapote, pero está el algarrobo, está el tamarindo que todavía se ve, está el corozo, está el mamey, que ya poco se ve. Precisabas en una de nuestras conversaciones que cuando se cogían fotografías del IGAC, habían zonas que parecían bosques, ¿cierto?
y obviamente pues una de las políticas era conservar esos bosques, pero cuando se recorría la zona no eran bosques sino estos frutales que semejan bosques. Profesor, con respecto a lo que usted comentaba al principio, lastimosamente este tipo de agricultura no es considerada dentro de las políticas públicas como tal. Lo que se prioriza principalmente son las cadenas productivas que poco o nada tienen que en sus características de multifuncionalidad, ¿cierto? Porque el principal objetivo que se desarrolla allí es la producción de alimentos y muchas veces sin consideraciones técnicas en el manejo adecuado de ellos o en una agricultura sostenible. Deberían enfocarse, claro, porque son agriculturas para la vida, son agriculturas que contribuyen en diferentes aspectos y un ejemplo muy interesante sí es, digamos, cuando se hace un análisis en esa zona del occidente cercano, un análisis de imágenes satelitales y uno verifica como si no existieran fincas, como si todo fuera un corredor de bosques, como si todo fuera un corredor, no, una matriz de bosques que se está presente en toda la subregión. Es evidente cuando se encuentran en las fotografías las fincas de recreo, las fincas de turismo, los diferentes sitios de recreación que se han generado, pero estas fincas parecieran no existir ahí porque no hay un arreglo productivo diseñado con plantas a unas densidades establecidas donde se identifique un árbol con otro, pero cuando uno entra a la zona, cuando uno hace verificación de coberturas, cuando uno identifica, lo que ocurre es que allí hay un dosel grandísimo y estratificado de diferentes especies. Entonces encontramos frutales de porte alto como el zapote, algunas también como el corozo, que desde un análisis de coberturas bajo sistemas de información geográfico no es fácil identificarlos. Un ejemplo es... El mamey también, que es un árbol grandísimo, ¿no? El mamey es otro. Un ejemplo muy particular es, por ejemplo, la producción de corozo en San Jerónimo. La producción de corozo es un cultivo que ni siquiera lo va sembrando, sino que las plantas van creciendo. Es el caso de una agricultora de San Jerónimo que se llama María Inés. Entonces yo le decía, ¿cómo sembró usted el corozo? Y ella me decía, no, el corozo no fui sembrando planta por planta. Yo fui seleccionando planta por planta de las que van creciendo. ¿Cómo así? Claro, el corozo cae una semillita, la semillita va germinando, se van dispersando dentro del lote y ella lo que hace es dejar crecer aquellas que estén a unas distancias considerables de las que ya vienen desarrollándose y se le van generando unos bosques grandísimos y claro, como es una selección, dentro de las que se van germinando ahí en el suelo directamente, pues no hay unas densidades de siembras establecidas, pero a su vez también dentro del corozo tiene iraca. Y entonces la iraca la utiliza para la producción de artesanías. Tradicionalmente se producían las esteras que eran muy tradicionales y hacía parte del patrimonio cultural de los productores en el occidente de producir estas artesanías, las esteras, y pues se ha venido perdiendo un poco como tal. Y si nos vamos para las diferentes coberturas de alto porte, pues no nos quedamos con solo ellas, sino que estamos también coberturas estratificadas dentro de los mismos arreglos espaciales. Entonces están las otras especies más bajitas que crecen al lado como el cacao o las heliconias. Sí, por ejemplo tenemos un caso también de una finca en el municipio de Sopetrán. En esa finca la producción era totalmente diversificada, entonces tenían el zapote, pero el zapote estaba asociado con otras especies de porte más alto. Fuera de eso habían follajes para arreglos florales que también tenían. Entonces no solamente se quedan con frutales, sino que también están produciendo algunos tipos de flores muy llamativas en la región, algunas especies que tradicionalmente usted las encuentra inclusive en carretera. Entonces en un espacio se está haciendo un aprovechamiento amplio de todo ese terreno y claro, cuando vamos a hacer un análisis de cobertura, eso asemeja al bosque. Y no solamente se asemeja al bosque desde la forma visual, sino que cuando vamos y hacemos actividades como el pajareo, en el estudio también se desarrolló esa actividad. Es una gran cantidad de especies de aves que llegan a esos sistemas de producción. ¿Asociados a qué? Asociados a la cantidad de insectos que pueden haber, contribuyen a la polinización, no solamente las aves, sino que también hay una gran diversidad de murciélagos que también fueron estudiados por parte de otra compañera del grupo de investigación. Entonces vemos que es un sistema que está en constante movimiento, se asocia al bosque, se asocia al cultivo. Y me decías también que no solo pues agricultura con árboles solo, sino también sistemas silvopastoriles o agropastoriles
con tamarindo, ¿no? Que era muy interesante, y tamarindo es una especie de allí, de esta zona muy característica, pero combinado con ganadería y sin mentar lo otro, el algarrobo, que también hace parte de esos arreglos de ganadería, y una especie que no hemos hablado y que es el mamoncillo, ¿no? Sí, son especies que se han usado en sistemas silvopastoriles. Entonces, fuera de que se hace la Pero producción, sin ningún diseño de profesionales, sino la gente, así como contaba lo del corozo, también pasa en este caso, ¿no? han sido arreglos que se han desarrollado tradicionalmente por la gente de la región. Hace un conocimiento que se ha pasado de generación a generación. Entonces, sí, el ejemplo del tamarindo también es muy común, donde encontramos sistemas silvopastoriles. Entonces, claro, está el aprovechamiento de los pastos. En muchos de los casos, a veces son pastos naturales, a veces también ha introducido otras especies de pastos adaptados un poco a las condiciones climáticas de la zona, pero también está el tamarindo. Entonces, el tamarindo está ya para las épocas de cosecha, y considerando que Sopetrán tiene una particularidad muy llamativa con el tamarindo, y es que existen se piensan que hay diferentes especies de tamarindo. Tradicionalmente se conoce el tamarindo ácido, y Sopetrán también tiene la producción del tamarindo dulce. Muy bien, Mateo. Hemos llegado al final de la primera parte de este programa de Agriculturas para la Vida, hablando de multifuncionalidad, una manera diferente de ver la agricultura. Mateo, muchas gracias por estar en este programa, y espero que nos acepte la invitación para entre 8 días seguir conversando y que nos cuente cómo se investiga este asunto de la multifuncionalidad. Profesor Londario, muchas gracias a ustedes, y con el mayor de los gustos estaremos haciendo presencia para mostrar un poco cómo se aborda metodológicamente este concepto, que es necesario irlo profundizando un poco más para mirar la agricultura desde otra perspectiva. Aguacero de mayo, déjalo caer. Bonita la mañanita, cuando viene amaneciendo, los gallos menudeando y los trapiches moliendo, los gallos menudeando y los trapiches moliendo. Aguacero de mayo, déjalo caer. 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 Aguacero de mayo, Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.